Entremos de lleno a este análisis donde vamos a descubrir cómo los tribunales más famosos de la historia no fueron simples salas de justicia, sino verdaderos espejos. Literalmente reflejaron los valores, los miedos y los inmensos cambios políticos de sus épocas. Vamos a desmenuzar casos súper fascinantes que, para bien o para mal, moldearon el mundo exactamente como lo conocemos hoy. Ahora, para desarrollar esto de forma súper metodológico y no perdernos ningún detalle, nos estamos basando en una obra fantástica publicada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales de México, el INACIPE, que se llama justamente 12 juicios que cambiaron la historia. Este texto documenta con un rigor jurídico tremendo el trasfondo de cada caso, y la verdad es que nos da una lente perfecta para examinar cómo se ha impartido la justicia a través de los siglos. Y para organizar toda esta información, nuestra hoja de ruta agrupa estos 12 juicios en 5 grandes temas. Primero, dogma frente a la verdad. Segundo, el peso del poder político. Tercero, Estado, intimidad y derechos. Cuarto, los claroscuros de la legalidad. Y finalmente, la justicia en la actualidad. Solo para que dimensionemos la escala de lo que estamos hablando, fíjense en esta línea de tiempo. Abarcamos miles de años de conflictos, desde Sócrates allá en el 399 a.C., pasando por los siglos oscuros de la Inquisición con Galileo, hasta aterrizar en la era contemporánea con Nuremberg en 1945. Es un viaje larguísimo. Empezamos con el tema número 1, dogma frente a la verdad. Básicamente cómo las leyes se usaron como armas para suprimir el avance científico y filosófico. A ver, hay una brecha gigante entre los cargos que les leían a estos grandes pensadores y las verdaderas razones por las que los querían silenciar. Tomemos a Sócrates, por ejemplo. Oficialmente lo acusaron de corromper a la juventud y de impiedad, pero el motivo real era pura aversión política. Las élites de Atenas necesitaban urgentemente un chivo expiatorio después de unas rebeliones oligárquicas y ese pensamiento crítico de Sócrates era demasiado incómodo. Y la historia se repite con Galileo Galilei y Giordano Bruno. No los persiguieron por ser aficionados a la astronomía. Galileo, con el heliocentrismo, contradecía de frente a la interpretación de las escrituras. Y Bruno, al proponer que existían mundos infinitos, amenazaba todo el paradigma de la Iglesia donde el ser humano era el centro del universo. A Bruno esto le costó morir en la hoguera. Su único delito real fue atreverse a pensar más allá de la raya que les habían pintado. Esta misma costumbre de disfrazar problemas políticos como crímenes de fe la vemos clarísimo con Juana de Arco. Sus actos de rebelión militar los convirtieron en herejía. El hecho de usar ropa de hombre, de liderar tropas o de decir que tenía visiones místicas fue la excusa perfecta. El tribunal eclesiástico se negó a tratarla como prisionera de guerra y la mandaron a la hoguera etiquetada como relapsa, o sea, una hereje reincidente. Todo un montaje legal para proteger el poder. Pasamos al tema 2, el peso del poder político. ¿Qué pasa cuando el sistema se usa para desmantelar al régimen anterior o para ejecutar a gobernantes caídos? El juicio de Jesús de Nazaret es el ejemplo perfecto de esto. Y el dato es brutal. El análisis del INACIPE contabiliza 96, así es, 96 violaciones procesales si lo medimos con los estándares legales modernos. Juicios apresurados a mitad de la noche, testigos falsos y un choque de jurisdicción ridículo. Fue un proceso donde la condena estaba firmada muchísimo antes de que empezara el juicio. Y resulta súper interesante poner frente a frente a Jesús y al rey Luis XVI de Francia, porque en ambos casos vemos ejecuciones puramente políticas disfrazadas de justicia legal. A Jesús lo condenaron básicamente para apaciguar a una multitud y evitar que se armara un levantamiento. Siglos después, a Luis XVI lo juzga una asamblea de 731 diputados que de pronto se volvieron jueces y lo mandan a la guillotina por un margen de voto cerradísimo, argumentando la famosa razón de Estado. Cero imparcialidad, el objetivo era decapitar a la monarquía, literal y figuradamente. Y claro, los tribunales eran una herramienta buenísima para neutralizar a figuras influyentes antes de que fueran un peligro. Fíjense en el cura Miguel Hidalgo. En el año 1800, la Inquisición lo llevó a juicio por leer libros prohibidos de pensadores franceses. Esto fue una década antes del Grito de Dolores. O sea, las instituciones usaron la ley como una medida preventiva para intentar aislarlo y apagar su influencia ideológica desde mucho antes. Llegamos a nuestra tercera sección, Estado, intimidad y derechos. Aquí entramos a la era moderna, donde vemos el choque dolorosísimo entre el poder aplastante del Estado y las libertades del individuo. El caso Dreyfus es, sin duda, uno de los escándalos más grandes de la historia. Condenan a un militar inocente en un juicio lleno de antisemitismo, pruebas falsas y el pretexto de los secretos de Estado. Pero aquí entra un factor nuevo, la opinión pública. El escritor Émile Zola se juega todo publicando su carta J'accuse.
A Solá lo meten a la cárcel por difamación, pero logra encender a la sociedad de tal forma que la Corte Suprema se ve obligada a actuar de manera independiente y 12 años después, por fin exoneran a Dreyfus. Pero esta intromisión del Estado tiene un lado todavía más oscuro cuando se trata de la intimidad. El juicio contra el brillante Oscar Wilde es desgarrador. Fue la máxima expresión de la homofobia institucionalizada en la Inglaterra victoriana. No castigaron ningún crimen que afectara a la sociedad, castigaron lo que hacían privado y su orientación sexual. Lo mandaron a trabajos forzados, destrozaron su salud y su vida, dejando un precedente terrible de lo peligroso que es cuando el Estado se pone a legislar la moral y la intimidad. Y así entramos a la sección 4, los claroscuros de la legalidad. Bienvenidos a las áreas grises del siglo XX, donde las reglas del derecho se estiraron, se doblaron y tuvieron que ser súper creativas. Un gran ejemplo de esto es la caída de Al Capone. Era el rey absoluto del crimen organizado en Chicago durante la Prohibición, prácticamente intocable. Y resulta súper irónico que los fiscales, al darse cuenta de que no podían probarle ningún homicidio ni meterlo preso por contrabando de alcohol, usaran la contabilidad para destruirlo. Literalmente lo metieron a la cárcel por evasión de impuestos. La justicia tuvo que ponerse ingeniosa para derribar su imperio. Pero luego tenemos los juicios de Nuremberg, al final de la Segunda Guerra Mundial, que son una paradoja brutal. Para poder procesar a la cúpula nazi, los aliados tuvieron que usar leyes retroactivas, o sea, juzgaron delitos que, técnicamente, no existían en la ley internacional cuando se cometieron. Además, fueron tribunales formados solo por los países ganadores, por lo que muchos lo llamaron justicia de vencedores. Es un momento súper tenso en la historia del derecho, porque a pesar de estas evidentes fallas en las garantías, Nuremberg fue el pilar indispensable sobre el que se construyó el derecho internacional de los derechos humanos. Hay una cita en la obra del INACIPE que da justo en el clavo para explicar este dilema ético. Dice, es un error tratar de evitar un atropello a la ley con un atropello al ser humano. La ley está para servir al hombre, no el hombre para servir a la ley. Y es que es fundamental recordar esto. Incluso cuando estamos persiguiendo lo peor de la humanidad, el sistema no puede justificar pisotear los derechos básicos para lograr una condena, porque entonces pierde toda su legitimidad. Finalmente llegamos a la sección 5, la justicia en la actualidad. ¿De verdad hemos evolucionado tanto desde Atenas hasta hoy? Si repasamos todos estos ecos del pasado, la verdad es que impacta ver lo actuales que son. La persecución por la orientación sexual sigue costando vidas en muchísimas partes del mundo, en un trágico eco de lo que le hicieron a Oscar Wilde. Hoy en día, la ciencia y la ética siguen peleando en los tribunales, ya sea debatiendo sobre biogenética o derechos reproductivos, casi como si estuviéramos viendo de nuevo el juicio de Galileo. Y por supuesto, la bendita razón de Estado sigue siendo la excusa perfecta para encarcelar a disidentes políticos en todas partes. Todos estos temas no se quedaron en los libros de historia, los seguimos litigando hoy. Todo este recorrido metodológico nos deja con una provocación clarísima. La historia de estos 12 juicios es un capítulo cerrado del pasado, un reflejo incómodo de nuestro presente, o de plano es un ciclo interminable de la humanidad. Lo que nos queda claro es que la ley es una herramienta poderosísima que puede usarse para oprimir o para liberar. Entender de dónde venimos es el primer paso para proteger nuestras libertades del futuro. Ojalá que todo este análisis sirva para que sigamos cuestionando cómo funciona nuestro sistema hoy.